nosotros duramos más o menos, sin ser exagerados, como más del año luchando casi todos los días con personas endemoniadas. Espíritu inmundo en una niña como de unos 14 años, 12, 13, 14 años. Cuando llegábamos hacía posiciones de seducción. Me tocó personas de 60 kilos endemoniados. Con un brazo aventaban a dos personas así fácil de unos 80, 85 kilos. ¡Fuf! Una fuerza Sí, una sobrenatural. fuerza extraordinaria, sobrenatural. Las muchachas se arrastraban por el suelo como culebras. Haz cuenta que eran unas culebras, pero en cuerpo de humano. Dime en el nombre de Jesús cómo entraste a ella. Y ya me dice allá el demonio a través de, no te voy a decir, en el nombre de Jesucristo me hace decir, le dije, ¿cómo entraste a ella? Y cuando llegamos, entonces sí le dijimos, venimos a deshacer el pacto que tienen con la muerte. O sea, no de tener un cáncer terminal que ese día se murió, porque así le había dicho el doctor que se iba a morir, ese día se murió, pero resucitó también ese día. Y él cuenta que fue por un túnel, hacia una caída, dice, libre, y sentía que nomás iba cayendo, y de repente un ser se apareció y dijo, todavía no es tu tiempo. Este corrido va dedicado para un podcast que es cristiano. Ya mucha gente lo está mirando. En Mazatlán ya se está virando. Tú también lo puedes seguir. Lo cuenta Damaris en el Facebook y en el YouTube. Ahí te puedes suscribir. Sé que será de bendición para tu vida, pues fue Jesús quien ha salvado nuestras vidas. Si también lo sigues, también salvará tu vida. Dios los bendiga, familia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast Te lo cuenta Damaris. Nos sentimos contentos el día de hoy de poder realizar un nuevo capítulo, y el día de hoy nos visita también el pastor Otoniel, ya por tercera ocasión aquí con nosotros en el estudio Te lo cuenta Damaris. Verdaderamente nos sentimos honrados, bendecidos por la visita del pastor Otoniel, y pues le damos la bienvenida, pastor. Muchas gracias, Pastor Isaac, Dios te bendiga, como siempre, es un verdadero placer estar aquí y compartir pues lo que Dios nos ha dado a través de los años, a través del tiempo, las experiencias, también dándole gracias a Dios por habernos apartado desde antes de la fundación del mundo para este ministerio que es pues el reino de Dios, y que Dios nos ha escogido como a muchos también en el mundo los ha escogido para cosas específicas. Creemos que Dios también nos ha escogido a nosotros para algo específico en el reino de Dios, y estamos agradecidos por este tiempo que nos está tocando vivir. Estamos agradecidos con Dios también por la página de Te lo cuenta Damaris, la cual ha sido de bendición para muchas personas, ha sido de bendición para muchos que hemos escuchado a diversos testimonios. La verdad que algunos muy impactantes, otros pues nos ha tocado vivirlos de cerca, otros no los conocíamos, pero sabemos y creemos en el poder de Dios. Amén, amén, amén. Entonces, familia, pues el día de hoy traemos algo muy especial. Dios bendiga también a los que están conectados a través de Facebook, en el en vivo. Creemos que este tiempo va a ser de mucha bendición. Queremos compartir un tema. Anteriormente, ya con el pastor Otoniel, vimos parte de su testimonio antes de conocer a Cristo, parte también de su testimonio estando ya como un miembro bautizado. Ahora vamos a entrar en un tema ya un poco más maduro también, un poco de más experiencias vividas ya como un ministro de la iglesia, un ministro del Señor Jesucristo. Y vamos a entrar en un tema que vamos a hablar acerca de los temas de sobrenaturales, cómo hemos vivido nosotros de cerca y cómo se ha manifestado también a través de los tiempos, Pastor Otoniel, el tema acerca de la liberación, de la salvación, de las sanidades, todas estas cosas que hasta el día de hoy también hay muchos movimientos alrededor del mundo que nosotros podemos ver que no están muy en acuerdo con este tipo de
de temas que claramente la palabra de Dios nos da luz, cómo se vino manifestando en la iglesia primitiva a través de Jesucristo, que yo siento que es el que inicia este ministerio, ¿verdad? La liberación y la salvación también para todas aquellas personas que no tenían entrada en el reino de los cielos. Voy a dar lectura, pastor, a un texto para todas las personas también que nos ven, para que tomen nota, y vamos a tratar de que todo lo que hablemos sea escritural, sea fundamentado. Obviamente hay cosas que se viven, experiencias sobrenaturales, personales, pero sin embargo cada experiencia a veces también tenemos que fundamentarla en lo que es la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a iniciar con este texto que se encuentra en Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. Dice: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? Vamos a entrar en ese tema, pastor. ¿Qué manifestaciones trae el reino de Dios? Porque Juan el Bautista sabemos que fue uno de los precursores, o fue el que preparó el camino para que Jesús entrara, para que Jesús llegara a hacer el trabajo que él traía para toda la humanidad, ¿verdad? Pero sabemos que Juan el Bautista fue incluso llamado el profeta, uno de los profetas más grandes que han existido en la historia, y no tal vez por lo que profetizó, por sus grandes profecías, sino yo pienso en lo personal, pastor, que es porque fue el único profeta que habló del Mesías, pero no solamente habló, sino que lo conoció personalmente. Entonces yo creo que por eso es uno de los más grandes, porque imagínate Jeremías, Isaías, que hablan muchas profecías mesiánicas, David también en los Salmos. Yo me imagino que ellos también anhelaron en el tiempo de vida que tuvieron aquí en la tierra, anhelaron conocer al Mesías. Sin embargo, era una esperanza que tenían. Y Juan no fue solamente la esperanza de que lo que él estaba profetizando se iba a cumplir, sino que él lo vio cumplirse la profecía. O sea, es algo maravilloso lo que vivió el apóstol Juan. Pero vamos iniciando en esa parte. ¿Qué señales manifiesta el reino de los cielos? Porque el reino de los cielos se ha acercado, predicaba Juan el Bautista. Mire, es muy importante la plataforma que pones, Pastor Isaac, en este momento acerca de Juan el Bautista, porque fue el primero que habló acerca del reino de Dios y el reino de los cielos. Su predicación, su primer predicación y su predicación eran: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces quiere decir que el reino de los cielos trae sus señales y trae sus manifestaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Jesús dijo que de los nacidos de mujer ninguno era mayor que Juan. Este es un privilegio muy grande, porque estamos hablando de Adán, estamos hablando de los que pasaron después de Adán y Eva, que son los nacidos de mujer. Está Moisés, está David, podemos hablar de muchísimos profetas: Eliseo, Isaías, Jeremías, Malaquías. Todos los profetas los podemos mencionar, inclusive Salomón, que es pues un hombre con sabiduría extraordinaria. Pero Jesús pone a Juan el Bautista como el mayor de los nacidos de mujer. Entonces, pero también hace un paréntesis y dice que en el reino de Dios el más pequeño es mayor que Juan. O sea, es algo extraordinario. Entonces necesitamos saber cuáles son las señales y que trae el reino de Dios y el reino de los cielos. Lo que yo primero alcanzo a ver ahí, por ejemplo, en la predicación de Juan el Bautista, es el arrepentimiento, que el arrepentimiento tiene que ver con la salvación, porque dice que él predicaba en el desierto y en el río Jordán. O sea que Juan el Bautista no era de las sinagogas como estaba acostumbrado el pueblo de Israel en las diferentes provincias a llegar a las sinagogas y congregarse ahí, sino que Juan el Bautista dice que predicaba en el desierto y predicaba en el río Jordán, y los que lo escuchaban
y eran compungidos de corazón y se arrepentían, eran bautizados por él en el río Jordán. Entonces, es el primer señal que yo veo en Juan el Bautista, la salvación. Pero Jesús viene y le hace seguimiento a la predicación de Juan el Bautista, porque dice la Biblia que Juan solamente era el que preparaba, el que iba a preparar el camino. Dijo, yo no soy el importante, el que viene detrás de mí, dijo Juan el Bautista, él es mayor que yo. Desde ahí estamos viendo un punto que a lo mejor no vamos a entrar en él ahorita, pero estamos viendo un punto de humildad que trae el reino de Dios. Es un punto muy importante. Entonces, no me voy a enfatizar en eso, pero voy a esto, a que Juan el Bautista dice que el que venía detrás de él era mayor que él. Como diciendo, yo no soy el importante, el que es importante verdaderamente es el que viene detrás de mí. Cuando lo ve llegar al río Jordán, él dice, no, yo necesito ser bautizado por ti. Le dice Juan el Bautista, pero Jesús le dice que no. Le dice, Juan, es necesario que lo hagamos así para que se cumpla toda justicia. Entonces viene y es bautizado por Juan el Bautista y entonces ya empieza Jesús, pero para empezar su ministerio dice que fue impulsado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces después de eso ya vienen otros sucesos después de que Jesús empieza a predicar, que ahorita vamos a llegar a ese punto. Qué bendición, la verdad que es muy cierto lo que comentas, pastor. ¿Por qué? Porque vemos a Juan el Bautista hablando, siendo el predicador del momento, hablando de una postura de humildad, diciendo, el que viene tras de mí es mayor, ¿verdad? Y Jesús viene y también muestra esa humildad y se pone bajo autoridad también. Así es. Bajo la autoridad que tenía en ese momento Juan el Bautista. Yo he escuchado algo muy importante acerca de eso, de la autoridad, que no, nomás lo voy a mencionar así para irnos al punto que queremos llegar ahorita, que son las siguientes manifestaciones del reino, pero que no podemos tener autoridad si no estamos bajo autoridad, y es una de las cosas que Jesús nos enseñó, la humildad, ¿verdad? Sabiendo nosotros a este tiempo que Jesús era Dios, que Jesús es el Mesías, el que había de venir, y estuvo entre su pueblo y se mostró humildemente. Dice que él se puso bajo autoridad de Juan el Bautista, pero ¿por qué? Para enseñarnos también a todos nosotros que no se puede tener autoridad si no estamos bajo autoridad. Así es. Entonces, otra de las manifestaciones del reino, esta manifestación que estamos viendo que venía predicando Juan el Bautista, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, está hablando o está haciendo énfasis la predicación de Juan el Bautista al arrepentimiento que viene y da a una de las manifestaciones del reino, que es la salvación. Que es lo más importante. Que es lo más importante de la predicación y la manifestación del reino. ¿Por qué? Porque a través de eso viene y cumple Dios los propósitos en nuestras vidas, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cuál es la otra manifestación, pastor, que trae, otra de las manifestaciones que trae el reino de los cielos? Pues mira, pastor, lo que podemos ver a través de las escrituras, que no nomás los evangelios, como lo es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que esto sigue en el libro de los Hechos, ¿sí? Que los Hechos los empezaron a vivir los apóstoles desde que empezaron con Jesús, porque fue algo extraordinario que empezaron a vivir, algo que no estaba en los parámetros a lo mejor de ese tiempo de la religión, de las sectas religiosas que había, como lo eran los fariseos, los saduceos, los herodianos y otras sectas que había en ese tiempo. Pero Jesús vino a marcar una pauta, un antes y un después. Cuando Él empieza a predicar, inclusive creo que esto se completa la predicación de Juan el Bautista, porque él también la primera predicación que habla es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Inclusive podemos ver señales de lo que Jesús iba a empezar a hacer, porque cuando llega del desierto, dice que llega en el poder del Espíritu. O sea, fue al desierto para ser tentado y después de estar ayunando 40 días y 40 noches, dice que se le apareció el tentador y le hizo 3 tentaciones hasta que se apartó. Entonces, de ahí ya viene Jesús, ya en el poder del Espíritu Santo, y llega a la sinagoga, dice la Biblia en Lucas 4, y
Y dice que Jesús se presenta como era costumbre para él ir a las sinagogas. Entonces quiere decir que Jesús no era la primera vez que se aparecía en una sinagoga. Lo que pasa es que lo que iba a hacer en ese momento iba a ser la primera vez porque de ahí iba a marcar un camino. Y él dice en Lucas 4:18 que el Espíritu del Señor dijo, está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Para qué está la unción de Dios sobre nosotros? Para dar buenas nuevas, dijo, a los pobres. Sanar a los quebrantados de corazón. Libertad a los cautivos. Entonces Jesús ya iba marcando una línea de lo que iba a pasar cuando el reino de Dios llegara a un lugar. Que el reino de Dios lo representamos nosotros. El reino de Dios lo representó Jesús, fue el precursor. Y el reino de Dios, ya ahora los representantes somos nosotros. Entonces, en lo que vamos a enfatizarnos el día de hoy, pastor, porque yo creo que tenemos algunas experiencias acerca de esto, es en la liberación. Que es por lo que el Espíritu, es una de las cosas por las cuales el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Entonces, las liberaciones, ¿te ha tocado vivir liberaciones a ti como en el camino del Señor? Yo he vivido algunas liberaciones que me gustaría contar aquí, que han sido, la verdad, como dijo nuestro apóstol Valenzuela, hay cosas que las creo porque las he vivido, pero a lo mejor si alguien me las hubiera contado, serían difíciles de creer. Verdaderamente sí, porque las experiencias sobrenaturales no todos las han vivido, o cada quien la vive de una manera, ¿verdad? Pero el Dios que nosotros servimos es un Dios sobrenatural, pastor, y ciertamente, así como lo mencionabas anteriormente, Jesús está marcando una línea y también da inicio a este ministerio, porque lo podríamos llamar el ministerio de la liberación. ¿Por qué? Anteriormente nosotros no vemos a ninguno de los profetas haciendo liberación en personas endemoniadas, así como Jesús lo hizo, así como Jesús lo llevó a cabo cuando Él estuvo entre nosotros, ¿verdad? Sino que lo más parecido que nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a liberación, es cuando David tocaba el arpa, cuando Saúl estaba atormentado por espíritus inmundos. Dice que David tocaba el arpa y los espíritus huían, salían de él. ¿Por qué? Es lo más cercano que yo puedo ver en las Escrituras a una liberación. Pero vemos, sin embargo, a Jesús haciendo cosas impresionantes, como lo que mencionamos ahí, cuando llega a la sinagoga, dice en Marcos capítulo 1:23, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu impuro que gritó, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a destruirnos, dice, sé quién eres, le dice el Señor. Le dicen los demonios, el Santo de Dios. Entonces Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. O sea, una palabra con autoridad sobre los espíritus. Y ahorita, por ejemplo, nosotros actualmente podemos ver que muchas iglesias no creen en la liberación. E incluso si hay alguien que tiene problemas así con posesiones demoníacas, le sacan la vuelta o huyen de ese lugar o no van. O sea, pero nosotros vemos a Jesús dando instrucción también a sus discípulos, enseñándolos también que hay una autoridad. Como decías, cuando Jesús viene del desierto, Jesús ya venía en el poder del Espíritu. Ahí vemos que Jesús tuvo una preparación, ¿verdad? Para iniciar el ministerio de la liberación. Jesús, cuando llegaba a los endemoniados, se manifestaban. Y por ejemplo, yo tengo una frase que una de las señales de que el reino de los cielos ha llegado a un lugar es que los endemoniados son liberados. La manifestación de se manifiestan los endemoniados. Se manifiestan, ¿por qué? Porque llega el reino de Dios. Esa es una de las señales que el reino de Dios ha llegado a un lugar. Por ejemplo, experiencias, como decía la pregunta, hemos tenido, algunas nos ha tocado incluso juntos tener experiencias, pero yo recuerdo en una ocasión, estando en Gitzámburi después de un día de servicio, que uno de los jóvenes es posesionado por espíritus al grado de cambiar su forma de hablar,
su voz. Y yo recuerdo que estábamos todos ahí orando por él, que estábamos orando y este joven tenía una voz diferente, no era su voz, y le preguntamos, ¿quién eres? Y él decía, soy Legión. Entonces, en ese momento yo aún todavía no tenía tantas experiencias. No estaba tan familiarizado. No estaba tan con familiarizado con eso, pero ya después me di cuenta que una de las señales del reino es eso, que hay una liberación en las personas. Y yo recuerdo que estuvimos orando hasta que Dios dio la victoria y ese joven fue liberado y él vuelve como en sí. Y dice, hey, ¿qué pasó? No, pues así. Ya estuvimos orando por él, dándoles algunos consejos también. ¿Por qué? Porque los demonios no vienen nomás porque sí, sino porque son invitados también por las personas. La persona que tiene influencia de demonios son personas que han abierto puertas espirituales donde le dan legalidad a los espíritus de que entren dentro de sí. Entonces, a una persona, en lo que yo tengo de experiencia, que se le libera, también se le aconseja que deje sus malos hábitos, ¿verdad? Aquellas puertas que abres para que entren esos espíritus y te controlen desde tu interior, porque controlan hasta tu mente, controlan la voluntad también de uno. Entonces, yo no sé, alguna de las experiencias que hayas tenido. Sí, pues hemos tenido algunas experiencias muy, muy fuertes. Por ejemplo, creo que esa vez que estás mencionando, creo que era un sobrino de nosotros. Esa vez, ¿verdad? En esa ocasión. Yo recuerdo que él nos tiraba mordidas. Y entonces había también en ese tiempo, nosotros duramos más o menos, sin ser exagerados, como más del año luchando casi todos los días con personas endemoniadas. De tal manera, Pastor Isaac, que la gente no quería ir a la iglesia porque tenían miedo. Porque decían, no, es que nos vamos a endemoniar ahí. Sí, recuerdo. Entonces, ¿por qué? Porque era algo extraordinario lo que estábamos viviendo en ese momento, que había un espíritu que llegaba y era descubierto. Estaba, el don del discernimiento estaba muy fuerte, activo, no nomás en una persona, como en 5 o 6 personas. Me tocó tener muchas luchas espirituales con mi papá, que es el pastor Armando. Ahí en Hitsamuri hay espíritus inmundos que son de seducción. Me tocó ir a ver una vez por un espíritu de seducción, espíritu inmundo en una niña como de unos 14 años, 12, 13, 14 años. Cuando llegábamos hacía posiciones de seducción. Bien, es la única vez que yo he orado por esa persona. Qué extraño. Con algo así. Y la verdad que todos los días a las 12 de la noche, todos los días teníamos que ir a orar por ella. Todos los días. Orábamos, quedaba libre, pero yo creo que ella seguía haciendo sus mismos hábitos porque volvía al otro día igual. Al otro día igual. De tal manera que en algún momento dijimos, ¿sabes qué? Pues ya no es posible que estemos yendo y viniendo y que todos los días nos estemos desvelando porque esta persona está siendo, está endemoniada por esa parte. Entonces fuimos ya en una ocasión, la última vez que fuimos, teníamos un poquito más de experiencia. Al principio nosotros éramos inexpertos para estar en esto de las liberaciones. Agarrábamos a las personas de las manos. Y quiero decirte que los endemoniados, las personas cuando están endemoniadas, son personas que tienen una fuerza sobrenatural. Me tocó personas de 60 kilos endemoniados. Con un brazo aventaban a 2 personas así fácil de unos 80, 85 kilos. ¡Uf! Con una fuerza sobrenatural. Sí, una fuerza extraordinaria, sobrenatural. Y los movían como si nada. Y nosotros le agarrábamos los pies, otro le agarraba un pie, otro pie y otro las manos. La gente se dañaba. Así mismo como dice la Biblia, ¿te acuerdas que dice en una ocasión que le llevaron un endemoniado a
a los discípulos y los discípulos no pudieron echarle fuera. Entonces les dice Jesús: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Y lo tráiganme, le dijo al muchacho. ¿Qué pasa con él? No, pues él se hace daño a sí mismo. Dice, una vez se tira en el fuego y otras veces se tira en el agua. Y tenemos que siempre estarlo cuidando porque pasa esto con él. Y Jesús dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y le dice, sal fuera. Y ¡pum!, lo deja fuera. Entonces, lo deja libre, perdón. Entonces, así nos tocaba a veces que las personas se dañaban a sí mismas. Quedaban raspados, quedaban así. Entonces Dios nos empezó a enseñar a trabajar acerca de la liberación, de tal manera que después ya no los tocábamos, ya no los agarramos, sino con la pura palabra, con la autoridad. Reconocimos que la autoridad está en la palabra y no está en sujetar a la gente con las manos. Porque dice la Biblia que la guerra ya no es carnal, ¿verdad? ¿Cómo es la guerra? Es espiritual. Entonces, la autoridad también es espiritual. Por eso cuando ahí en la Biblia que menciona, dice que quisieron echar fuera a un demonio y le dijeron, te conjuro en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el endemoniado les dijo, a Jesús conozco y también sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que los azotó y los mandó desnudos. Entonces también nosotros aprendimos que en la palabra está la autoridad de Dios. De tal manera que ya no agarrábamos a las personas, sino que con la pura palabra se sujetaban. Y lo echábamos fuera. Así llegamos hasta que llegamos a ese punto con este joven. Y en el nombre de Jesucristo, ya sabes a lo que venimos, y se manifestó el demonio, pero ya no se manifestó en seducción, sino ya se mostró. Los confrontó. Sí, prepotente. Oh, hasta aquí llegaste en el nombre de Jesucristo y te vamos a echar fuera, y ¡pum!, salió fuera. ¿Verdad? Un error muy común que cometemos nosotros al principio cuando no conocemos. Es muy importante decir esto, pastor, porque a lo mejor hay personas que están cometiendo estos errores que no tienen nada que ver con la liberación. Yo recuerdo que al principio hasta aceite por la boca le echábamos a la gente. La gente vomitaba, otra gente quedaban todos llenos de aceite, otros le imponíamos las manos, uno le hablaba por este oído, otro le hablaba por el otro, y era así porque no sabíamos, también éramos inexpertos en esa parte, pero Dios, a través de que, pues como le digo, tuvimos más de un año, por quedarme corto, un año, luchando con endemoniados hasta que Dios nos enseñó que era con la palabra. ¿Por qué? Yo miraba que les leían un salmo. No, que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y en lugares del caos pastor, y se acababan todo el salmo y el demonio seguía. Algunos hasta se reían. ¿Por qué? Porque no sabíamos usar la autoridad que Dios nos da. Pero resulta que en una ocasión, ya cuando teníamos la experiencia, no sé si te recuerdas, teníamos una fiesta aquí en la Romanillo y 2 jóvenes se endemoniaron. Y yo recuerdo que yo estaba ministrando y a las muchachas se las llevaron para atrás a un cuarto y no las podían liberar. Y me hablaron y me dice, hermano, vaya a orar por las muchachas porque no les pueden echar fuera los demonios. Y dejamos a alguien encargado y que siguiera ministrando, y yo me voy con las muchachas. Las muchachas se arrastraban por el suelo como culebras. Haz cuenta que eran unas culebras, pero en cuerpo de humano. Se andaban por todo el cuarto ahí. Y cuando yo entro, ellos se van así para la puerta queriéndose salir. Y le dije, en el nombre de Jesucristo, regrésate. Y se paró. Y le volví a decir, en el nombre de Jesús, regrésate. Y se regresó así, como culebra, por todo. Hasta que llegó donde yo estaba. Cuando llegó donde yo estaba, me tiraba unas mordidas así. No podía llegarme. No me podía llegar donde yo estaba. Ella no podía llegarme. Y quererme hacerme daño. Ellos me querían pegar así. Y las manos se les hacían flácidas. Ya al momento de llegar hacia donde estaba mi cuerpo, no alcanzaban a llegar y sus manos se les iban para abajo. Entonces yo les dije a uno, ¿cómo entraste a ella? Dime en el nombre de Jesús cómo entraste a ella. Y ya me dice allá el demonio a través de, no te voy a decir, en el nombre de Jesucristo me hace decir, le dije, ¿cómo entraste a ella? Y ya me dice, lo que pasa, me dijo, que ella fue a hacer una tarea. Ella fue a hacer una tarea, dijo,
a un lugar donde no debería haber ido. Fue a un lugar, dijo, de una bruja. Y ahí, por medio de un vaso de agua, entré a ella. Qué tremendo. Y ahí, él me confesó como, bueno, le dije, pues entonces ahorita te vas a ir en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús te echo fuera, y la dejó libre completamente en ese momento. Y la muchacha dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y yo por eso, cuando leo el pasaje de cuando Jesús fue con el Gadareno cuando quedó en su juicio cabal, haber dicho, ¿qué estoy haciendo en el cementerio? ¿Verdad? Entonces la joven le dijo, no, no pasa nada, le digo, vete a adorar a Dios allá, acá atrás en la fiesta. Y se fue, y ya me quedo con la otra joven ahí. Tampoco no lo podían echar fuera. Y le digo, ¿cómo te llamas? Dime en el nombre de Jesús, ¿cómo te llamas? Y llega un joven y dice, ella dijo, el demonio que trae, dijo, es una serpiente. Y ya le digo yo, eres una serpiente, no me pongas nombres, dijo. ¿Eres o no eres una serpiente? Sí soy, pues en el nombre de Jesucristo ahorita te vas. En el nombre de Jesús. Y pum, la soltó también a la joven y se fue. Y ya fueron libres y se fueron a adorar a Dios. Y la verdad, pues, eso de preguntarle a los demonios es algo que Dios también nos ha enseñado a través de las Escrituras. Que Jesús le dijo, ¿cómo te llamas? Y el demonio le dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Hay quienes dicen, no, pero ¿por qué vas a estar platicando con un demonio? No es que estés platicando con él. A veces necesitamos saber cómo entran a las personas, porque acuérdate, dice la palabra de Dios, que no olvidemos las artimañas del diablo. Dice, no erréis ignorando las artimañas del enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué las artimañas? Porque la artimaña es una palabra compuesta que es el arte de engañar. Entonces nosotros a veces no entendemos las maquinaciones del diablo. El diablo trabaja de maneras, muchísimas maneras, pero también para eso, dice, se ha levantado el Hijo del Hombre para deshacer las obras del diablo. Amén. Así que pues, pastor, adelante. Qué impresionante, la verdad, poder escuchar esto, ¿verdad? Para muchas personas que no han vivido esto, o hay personas que nos lo han vivido, pero no de cerca, así como lo estás contando tú. Porque muchas personas no se atreven a estar en lugares donde hay endemoniados, y está bien, si tienen miedo, si tienen temor, pues mejor no se acerquen. Pues sí, así es. Porque no cualquiera puede hacer una liberación también. ¿Ah? Sabemos ahí como el pasaje que mencionaba de Jesús, cuando no pudieron aquellos echar fuera al espíritu inmundo, Jesús le dice que este género no sale sino con ayuno, con oración y ayuno. Uh-huh. Entonces, la oración y el ayuno te capacita también para poder echar fuera a los espíritus inmundos de las personas. Y nosotros vemos a Jesús hablando con tal autoridad. Como lo mencionamos anteriormente, no vemos en la historia de la Biblia, antes de Jesús, hacer este tipo de cosas o de liberaciones, y mucho menos hablarle con una autoridad a los demonios, ¿verdad? Sino que Jesús está haciéndolo, lo inicia esta parte y nos dejó a nosotros también como autoridad. Por ejemplo, dice que estas señales seguirán a los que creen. Uh-huh. En mi nombre echarán fuera demonios. Y hablarán en nuevas lenguas, si bebiere cosa mortífera no le da daño, cosas sobrenaturales, porque la iglesia se tiene que mover en lo sobrenatural de Dios. Uh-huh. ¿Verdad? Y el enemigo ataca a las personas, a los jóvenes. Ahorita, pues el enemigo tiene muchas artimañas para entrar, como dices, y es muy importante lo que menciona el pastor aquí, que nosotros demos con la raíz del problema. ¿Verdad? Y una de las veces lo vas a hacer a través de esto, ¿verdad? Hacer lo mismo que Jesús hizo. Le dijo, ¿quién eres? ¿Verdad? Entonces, en este momento el pastor está comentando que Dios los enseñó a ustedes a hacer este tipo de liberación y de esta forma, y que la autoridad no está en forcejear, sino la autoridad está en la palabra,
Amén. que Dios ha puesto en nuestra boca. Y también yo pienso, pastor, agregar ahí, está también la autoridad en la intimidad que nosotros Amén. tenemos Eso con te Dios. iba a En comentar. el ayuno, en la oración, porque personas que no oran ni ayunan tampoco están capacitados para hacer liberación de personas. Hace poco, de hecho, yo estaba predicando acerca de esto en la iglesia, que hay cosas que han estado en las personas por muchos años. Por eso Jesús, en ese mismo pasaje que mencionaste, Jesús le pregunta al Padre, le dice, ¿desde cuándo Así es. está así? Y el Padre menciona desde niño, o sea, se dice que las cosas que han estado por mucho tiempo en una persona crean raíces. Y no es la misma a algo que no tiene raíz, a algo que tiene raíz. Por eso Jesús dijo que este género no salía sino con oración y ayuno. Entonces, las cosas que tienen raíces también tienen frutos en las personas. Entonces, la única manera de poder hacer una liberación efectiva es con ayuno y oración. ¿Usted qué piensa de eso? No, pues acabas de dar con el punto exacto, como dices, mira, haciendo énfasis en lo que acabas de mencionar, hay personas que no se animan a orar. ¿Por qué? Ciertamente porque no tienen intimidad con Dios. No hay otra cosa que no te lleve a no echar fuera demonios, y la palabra de Dios dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, quiere decir que el que no se atreve es porque sabe que no tiene una intimidad con Dios. Entonces, es muy importante que nosotros no estemos jugando a los cristianitos, porque el reino de los cielos, que es del que estamos hablando, es real, pero también el reino de las tinieblas también es real. Entonces, esto es de dos líneas de autoridad. El reino de Dios trae el reino con autoridad, y el reino de las tinieblas también trae una autoridad, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos más autoridad que Una que el autoridad reino de las superior, tinieblas. pues, Sí, sobre una ellos. autoridad superior, una autoridad suprema, que es la legalidad de Dios. Entonces, para esto necesitamos tener intimidad. Y la intimidad se da a través de la oración, a través del ayuno, a través de la comunicación, de la comunión con Dios. Entonces, eso es muy, muy importante. Otra cosa que yo miré mucho al principio, errores que cometimos, como te decía, es que la gente, cuando estamos orando por un endemoniado, cerraban los ojos. Cerraban los ojos, y yo digo, no debes de cerrar los ojos. Si vas a estar ahí, tienes que estar pendiente de de lo que está pasando, porque a veces los endemoniados agarran objetos y avientan con ellos, y pasan muchas cosas que están fuera de lo normal en ese momento. Fíjate, en una ocasión estaba yo orando. Me tocó estar de misionero, si lo recuerdas, por allá en Ensenada, adelantito de Ensenada. Ujú. Le mando un saludo a mis hermanos de allá En de Heréndira. Heréndira. Me tocó orar por una persona que estaba endemoniada. Ese día la iglesia estaba llena, estábamos, pero cuando se manifestó el demonio, llegó una peste, pero a putrefacción, como si hubieran destapado ahí un registro, hubiera olido bonito. Con eso te digo todo la peste que había en ese momento, como azufre, pero te calaba. Entonces, como te digo, ya para ese tiempo, ya Dios nos había enseñado muchas cosas. Yo le digo al Señor, Señor, quítame el olfato. En ese momento, así, rápido, porque era un asco, el que toda la iglesia se salió vomitando, con eso te digo todo. Todos, nada más se quedó una hermana que se quedó ahí a guerrear conmigo, y lo echamos fuera el demonio en el nombre de Jesucristo, y se fue. Pero la gente de la peste que había ahí se salieron vomitando porque era algo tan fuerte. Y cosa increíble, cuando yo le digo a Dios, quítame el olfato se me va, y entonces yo empiezo a dar liberación, pum, 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 hasta que queda libre en el nombre de Jesucristo. Y ya la hermana se postra a orar ahí, oro por ella también. Ella se quedó conmigo guerreando ahí. La verdad, una persona con una intimidad muy bonita acerca de Dios, una persona muy responsable acerca del llamado que Dios ha hecho a su vida. Y la verdad fue algo extraordinario en ese momento que me tocó vivir. Nunca lo había vivido, pero Dios me dio luz en ese momento como para decirle, quítame el olfato. Y me lo quitó en ese momento. Y es algo de lo que me pasó en Bien. ese
Qué en esa tremendo, la verdad ocasión. que a mí también en una ocasión me tocó también así. Pero estábamos orando y de repente, en cuanto le puse la mano, empezó a vomitar la persona. Pero fue también pues ya te imaginas, ya lo has Ujú. vivido Sí, sí, también. sí. Son cosas que a veces llegan y uno tiene que estar preparado, y eso te lo da también aparte, las vivencias, ¿no? Que tienes, las experiencias que vas teniendo en Dios, porque Dios te va enseñando de Ujú. cierta manera cómo reaccionar en este tipo de acontecimientos que pasan y que son muy comunes, ¿verdad? Y lo que menciona, pastor, es muy importante, por ejemplo, la intimidad de la iglesia. La intimidad, hay cristianos también que no tienen intimidad y son valientes, Ujú. pero hay unos valientes que vemos en la Biblia ahí que estaban orando por un endemoniado, que ya lo mencionaste anteriormente, que dice que no, pues te conjuramos en el nombre del que De predica Jesús el que Pablo, predica de Jesús el Pablo. que predica Pablo. Y los demonios los avergüenzan. O sea, Ujú. no es un juego tampoco, querida iglesia, queridos hermanos, que estamos trabajando en el ministerio. No es un juego también, porque ellos saben, también los espíritus, quién tiene autoridad, Amén. quién posee esa autoridad. Y la autoridad, como lo mencionábamos, te lo va a dar una intimidad en Dios, un ayuno que va la oración, el ayuno y la lectura de la palabra y la obediencia a Dios. De otra manera, seremos avergonzados en el momento de que se presenta en una situación como esta sobrenatural. Ahora, pastor, yo me acuerdo también que en una ocasión Dios los mandó a ustedes, a usted, al pastor Armando, creo también, no sé si el Ujú. hermano Jorge, en Hitsamuri, a orar por una persona que tenía un pacto con la muerte. Oh, sí, cierto. Ahí hubo una manifestación también, ¿verdad? Y una liberación. Ujú. ¿Cómo sucedió eso? Háblanos un poco de eso. Eso, cuando la gente tiene un pacto, este, con algún ser espiritual, como lo es el diablo, la muerte, algún demonio, eso es real. O sea, son cosas que sí, que están vigentes también en el mundo. Entonces, a mí me tocó ir a orar por una persona que tenía pacto con la muerte. Entonces, efectivamente, Dios a través de una profetisa nos mandó a orar a mí y a algunos hermanos. Entre ellos iba el hermano Jorge Posada, iba con nosotros ahí y nos mandó específicamente, dijo, vayan porque voy a deshacer un pacto. Así nos dijo. Nos habló directamente a lo que íbamos, nosotros nos preparamos en oración y en ayuno y nos fuimos a, a orar por ellos. Para esto ya había un trabajo anticipado de estarle hablando de Dios a estas personas. Y cuando llegamos, entonces sí les dijimos, venimos a, a deshacer el pacto que tienen con la muerte. Y dijeron, sí queremos, dijeron, porque nosotros no hemos podido deshacer ese pacto. Y empezamos a orar. Yo recuerdo que estuve dirigiendo esa oración. Me, me acompañaron gente que no eran cristianos en ese momento. Eran simpatizantes Eran solamente. simpatizantes, eran oyentes. Y estuvimos ahí cuando empiezo a orar por el hermano que hoy es cristiano, que empiezo a orar por él. Él traía una legión de demonios. Una legión de demonios y Dios me permitió ver cómo salían los demonios. Los demonios, él empezó a abrir la boca así. Y empezó a hacer así y todos los demonios los expulsó por la boca. Pero eran nubes de demonios. Nubes. Empezaron a salir, a salir, a salir, a salir. Todos en el nombre de Jesucristo derribamos todo altar que estuviera levantado en contra de él y de su familia y ese pacto en ese día se rompió en nombre de Jesús y quedó libre, libre, libre completamente. El hermano y se convirtieron a Cristo, él, su esposa, se
convirtieron a Cristo, pero es algo que se sentía, entrabas a su casa y se te erizaba toda la piel, donde el pacto estaba fuerte, el pacto que tenían ellos con la muerte. Entonces, cuando oro por él y que le empiece a expulsar los demonios, empiezan a salir como si fueran una nube así. Terminamos de liberar, nos venimos cada quien a sus casas. Cuando yo llego a la casa y me pongo a orar, como a la 1 de la mañana, creo era ya 2, se paran 2 demonios afuera de mi ventana de la casa y se empiezan a reír con una voz, con una risa burlesca. ¿Sí? Yo le digo, yo no tengo ganas de pelear con ustedes, les dije, en el nombre de Jesucristo se van. Y se fueron. Me dejaron, me levanto y me acuesto a dormir. Y esa por él, es por la única persona que sí directamente que he tenido pacto con la muerte que me toca orar. Específicamente. Pero sí puedo testificar que era una legión de demonios la que tenía él en su cuerpo. ¿Tú miraste? Yo miré cuando salieron. Los demonios. Cuando salieron. Y eso me ha tocado verlo como en 2 ocasiones porque una vez nos dijeron que fuéramos a orar a una casa de una persona que tampoco no dormía, que no lo dejaban dormir los demonios. Entonces cuando fuimos a la casa de esta persona, pues ungimos la casa, los paredes y todo, pero se sentía tenebroso. Yo le digo a mi papá, en esa ocasión fuimos yo y mi papá, y le digo, algo está pasando aquí, pa, que siento que no ha sido libre, algo está pasando. Y le dije, Señor, muéstrame dónde está estos demonios, dónde están habitando, porque siento que aquí siguen. Y en eso Dios abre mis ojos y ellos estaban en el techo, como una sábana. Estaban ahí arriba y yo volteé al techo y se miraba negra de demonios. Y le dije, papá, están en el techo, le dije, y brincamos los 2 así con las manos con aceite, en el nombre de Jesucristo. Y cuando hicimos así, se hicieron como si lo hubieran agarrado así cuando agarras una sábana de una cama y se jalaron así y se fueron hacia la orilla de Gitzámoli. Pero cuando salieron de esa casa, los perros empezaron a... Pero por donde iban pasando, los perros iban ladrando y se fueron. Qué tremendo. Y por ejemplo, cuando hablamos de la palabra legión, se dice que una legión se compone de 1000 en adelante. Hasta 2000 pueden llegar a ser. Hasta 6000. Hasta 6000 pueden llegar a ser. Legión. Una legión. Imagínate cuántos espíritus poseyendo un cuerpo. Vemos al Gadareno cuando Jesús lo libera, donde se va al hato de puercos, porque ellos le piden que los mandara, no mandes al abismo, que no los mandara al abismo, sino que los mandara a los hatos de puercos que estaban ahí. Había más de 2000 puercos ahí. Y así. Todos fueron. Todos se murieron. Se murieron. Qué tremendo, la verdad. Qué impresionante también es el ámbito espiritual, el ámbito sobrenatural, que como los demonios son diminutos. Y hace poco que veníamos nosotros de Mazatlán, tomamos así en el viaje que veníamos de Mazatlán a Los Mochis, el tema un poco acerca de los demonios, o sea, cosas que cuando nosotros estuvimos estudiando teología en esa parte de ángeles y demonios, se dice que los demonios no tienen un origen, o no se sabe el origen de los demonios, y que tampoco tienen un cuerpo, que pueden ser diminutos o microcelulares, a lo mejor también. Pueden llegar a ser unos demonios. O sea, qué tremendo, la verdad, eso. Y por ejemplo, hace poquito también estaba viendo yo al apóstol Amor Valenzuela hablando en un podcast también acerca de cómo Dios lo ha usado para liberar también. Y que no solamente los expulsa y los manda al abismo, sino que los crema. Sí, fíjate que antes de que sigas, si te puedo interrumpir poquito, cuando después de que Dios nos empezó a enseñar, ya a liberar de manera más efectiva, porque aunque batallábamos al principio 2, 3 horas, 4 horas orando por un endemoniado, después en cuestión de segundos ya estaban liberados. Pero también nos enseñó
en ese tiempo a que podíamos mandarlos al abismo sin retorno alguno. Y yo recuerdo que ya no podíamos orar todos. Ya el que estaba en ese momento ministrando, el que tenía la autoridad para echarlo fuera de demonio, o si estaba ministrando la palabra, agarraban al endemoniado y lo agarraba otro hermano y lo echaba fuera. Pero teníamos esa consigna, mandarlo al abismo sin retorno alguno. Tremendo. Eso, yo lo recuerdo eso. Coincide mucho con lo que habla el apóstol, de lo mismo, pues, que dice que él comentaba que no hacemos gran cosa al liberar a una persona si no los mandamos al abismo y los reducimos a ceniza, que tampoco es algo que se le da a cualquiera, ¿no? Sino que tiene que ser una asignación específica hacia una persona, hacia un hombre de Dios, y de volverlos hasta cenizas a los espíritus. O sea, dice, no hacemos gran cosa si liberamos, dice, porque los espíritus salen y se van y se meten en otra persona. Sí fue liberado esa persona, dice, pero al final va y se mete. Pueden volver al mismo cuerpo. Sí. O puede regresar. Y ya no viene solo. Sí. Viene con otros 7. Sino que viene con otros que se encontró ahí afuera. Tremendo, la verdad, este tema. Pero es una de las cosas. Jesús hizo 4 cosas. En el ministerio de Jesús se manifestaron 4 cosas. La predicación. Él predicaba. La enseñanza. Él sanaba y echaba fuera demonios. Y resucitaba a los muertos. Pero una de las cosas que más me impresionan a mí es esto, porque no vemos algún dato en la historia de la palabra de Dios en el momento de la liberación. Antes de Jesús, ¿verdad? Sí, antes que Jesús no hubo un hombre que con tal autoridad hiciera estas cosas, hasta que él delegó esta parte también a la iglesia. Entonces yo creo que es un tema donde nosotros debemos ahondar, ¿verdad? Como hijos de Dios. Es un tema en el cual nosotros debemos prepararnos, porque incluso, por ejemplo, en el último tema que ya vamos a tomar, que es rápido, es el tema de las sanidades, ¿verdad? Porque muchas enfermedades en las personas son ocasionadas por espíritus también. Y las podemos ver como Jesús lo hizo, o como Jesús demuestra que eran espíritus. Por ejemplo, las sanidades que cuando Jesús llegaba y sucedían así, sanidades creativas al instante, era porque eran espíritus que estaban poseyendo a las personas. Por ejemplo, como la suegra de Pedro, la fiebre. Él la reprendió, o sea, Dios la reprendió. O sea, si la reprende es porque hay un espíritu detrás de eso. La reprendió y la echó fuera. Y así, en muchas personas también hay espíritus inmundos ocasionando enfermedades, diversas enfermedades. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a manifestar ese poder de Dios en las sanidades, en la liberación? Solamente teniendo una intimidad con Dios. Porque aquel que no está en una intimidad con Dios no va a poder manifestar el poder del reino. El poder o las manifestaciones que el reino trae es imposible, ¿verdad? Que una persona que no tiene intimidad, sino que no va a manifestar este tipo de señales en su vida. La verdad es algo muy importante y es la base del cristiano, tener intimidad con Dios. Tener intimidad con Dios te va a dar esta autoridad que es legítima de parte de Dios, para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Entonces, es muy importante que, como le dije al principio, no estemos jugando a los cristianitos, porque el reino de los cielos es real, pero también el reino de las tinieblas. Entonces, yo recuerdo, fíjate, pastor, que a veces Dios me mostraba las enfermedades de la gente. Y me las mostraba no con los ojos,
sino que me las mostraba en mi mismo cuerpo. Llegué a un tiempo donde Dios, si me podía un dolor, mientras yo estaba predicando, me ponía un dolor, por ejemplo, vamos a decir, en el área de los riñones. Y yo tenía que hacer una pausa en la predicación y decirle, pase que tenga un dolor en los riñones o que esté batallando con sus riñones porque Dios lo quiere hacer libre. Cuando me daba ese dolor, era porque Dios quería sanar. ¿Sí? Era una señal. Entonces, oraba por las personas y la señal de que eran sanados era que mi dolor se desaparecía en mi cuerpo, porque yo no padezco de los riñones. Entonces, si yo en ese momento de la aplicación, por ejemplo, quedaba inmóvil como le podemos decir nosotros, como lo conocemos aquí en Sinaloa, si quedaba colti, que no puedes mover, sino que todo el cuerpo, no sé cuál es el nombre de la enfermedad esa o del dolor, pero nosotros lo conocemos aquí. Yo hacía una pausa y oraba por la gente y quedaba libre. Era una señal, Era así un- Dios Era una te forma de la mostraba. que Dios me mostraba para orar por la gente. Y así muchas enfermedades, rodillas, pies, tobillos, brazos, de muchas maneras. O dolores en el pecho, malos del estómago. Dios así me mostraba. Entonces, esa se da en base a la intimidad que uno va teniendo con Dios. Entonces, eso también viene en el reino de Dios. Porque miramos a Jesús, que cuando se presenta en la sinagoga, había un hombre, dice que tenía muchos años ahí con la mano seca. Y pasaban y predicaban los fariseos y todos los que enseñaban la Torá y nunca pasaba nada. Pero cuando él llegó, le dijo, ponte en medio y estira tu mano. Y dice que al momento la mano volvió a su estado natural. Entonces, la mano fue seca. La mano seca fue sanada. Entonces, Dios también es una de las cosas por las cuales nosotros debemos de predicar con confianza donde sea. No importa qué enfermo esté ahí. Lo importante es que la palabra de Dios sea predicada con integridad. Que nosotros seamos íntegros en la relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque en Marcos 16:20 creo que dice que cuando los discípulos salieron a predicar, el Señor respaldaba su palabra, dice, con señales y con maravillas. Eso es muy importante. Si estamos predicando nosotros con integridad, tiene que pasar algo donde hay una enfermedad, donde hay alguien que está necesitado, algo tiene que pasar porque Dios va a respaldar su palabra. Amén, Eso es amén. muy importante entender también, pastor, porque hoy podemos ver a muchas personas que hay veces que llegan a la iglesia con una gripe y se van hasta con tos. ¿Por qué? Porque no hay poder. El apóstol enseñaba la otra vez en el podcast ese que mencionas, que el evangelio tiene dos alas. Y un ala es la de la palabra y la otra es la del poder. Y eso lo podemos ver donde en la Biblia. El apóstol Pablo dice, yo no he venido a ustedes solamente con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder. Amén. Verdaderamente sí. Es algo que está en la iglesia, esa autoridad. Y estamos llamados a manifestar estas señales del reino. ¿Verdad? Sanidad, arrepentimiento, salvación y liberación. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios nos enseñó. ¿Y a quién le delega Dios? Jesús, esta autoridad para echar fuera demonios y hacer todo esto a sus discípulos. Por ejemplo, podemos ver en Marcos 6:7, dice que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus impuros, dice. O sea, Así es. Jesús le dio autoridad a sus discípulos. Sin embargo, como mencionábamos, hubo un momento que los discípulos no pudieron sacar un espíritu. Tenían autoridad, pero no tenían el suficiente poder para sacarlo. Que el poder se viene a complementar, el incremento de poder se viene a dar a través de la intimidad con Dios, que es a través de la oración y del ayuno.
Y fíjate, pastor, nomás así, haciendo un paréntesis acerca de eso. Es cierto que los discípulos en ese tiempo no ayunaban. Porque acuérdate que en una ocasión llegaron los discípulos de Juan y le dijeron, ¿por qué nosotros y los discípulos de los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Pues resulta que Jesús le dice que ellos no ayunaban porque Él estaba con ellos. Entonces, Él era la solución en ese momento a todo. Pero le dijo, va a ser un tiempo donde el esposo les será quitado, entonces ayunarán. Porque hay quienes dicen, pastor, en este tiempo que no existe el ayuno. Pero Jesús no dijo eso. Dijo Jesús que cuando Él se fuera, la iglesia iba a ayunar. Entonces nosotros, que los discípulos iban a ayunar, pero los discípulos representan a la iglesia primitiva y nosotros a la iglesia de este tiempo. Y es necesario el ayuno, es necesario la oración. ¿Por qué? Porque así es como Dios nos va a dar autoridad. Recuerdo en la palabra de Dios que dice que en una ocasión mandó a 70 discípulos. Y dice que cuando volvieron con gozo. Y dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Verdad? Pero te voy a platicar bien rapidito. Siento que se nos ha ido el tiempo volando. Pero te voy a platicar algo así rapidito. Dice, los discípulos vinieron diciendo que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Con gozo dice que llegaron. Pero Jesús les dice, no se gocen por eso. No se maravillen. ¿Por qué le dijo que se gozaran? Porque su nombre está escrito en donde, en el libro de la vida. ¿Por qué? Voy a hacerte énfasis en un milagro extraordinario. Yo creo que es de los máximos milagros que me ha tocado vivir. En una ocasión había una persona que estaba cundido de cáncer. Hasta aquí, hasta arriba. Todo su cuerpo, todo interior. Le dijeron, no vayas el 10 de mayo a tu madre. Muérete en otra parte, le dijo el doctor. Y si estás vivo para después del 10, ve. Y dile a tu mamá que has de morir, para que no le des un disgusto antes del 10 de mayo, le dijo el doctor. Tremendo. Y yo recuerdo que fuimos, nos mandaron por esta persona. Y cuando llegamos, allá donde íbamos por la persona, le dijo el muchacho que iba conmigo, le dijo, tío, vamos, le dijo, allá están los hermanos en la casa, para que oren por usted. Y él dijo, vamos. Y cuando se quiso poner la playera, gritó, ¡ay! ¿Qué? Le dijo, no, me lastima, le dijo la playera, yo no me la puedo poner. Bueno, le dijo, pónmela tú. Y ya lo pusimos entre los dos. Recuerdo que le pusimos la playera y lo subimos al carro. Lo llevamos a la casa, donde estábamos todos reunidos. Esta persona muere ahí. Se murió en la reunión. Se murió en la reunión, se pegó un estirón. Y yo estoy seguro que se murió primero por lo que pasó y después por lo que contó. Lo que él contó. Estamos ahí reunidos todos sentados y le ofrecimos comida. No, dijo, no puedo comer. Era un vaso de agua, le dieron un vaso de agua, no lo pudo pasar porque el cáncer ya lo tenía hasta aquí. O sea, todo le ardía por dentro. Cuando estábamos ahí, él estaba sentado y de repente pegó un grito, hizo ¡ay! Y se estiró. Y muchos de los que estaban ahí cayeron para atrás. Y en eso mi papá se puso por detrás, así de él, y le agarró la cabeza. Y yo le agarré los pies. Pero él tenía heladas las piernas como si lo acabamos de sacar de un congelador, así. Lo helado, te puedo decir que tanto así le traspasaba lo helado de distancia. De su pierna a tanto así de distancia. Tú ibas acercando tus manos y ibas sintiendo lo helado. Así. Estaba muerto. Estaba muerto. Quedó muerto. Le hablamos y nada. Su hermana salió corriendo. Oh, mi hermano, dijo, murió. Y nosotros empezamos a orar por él. Dios nos había dicho por medio de una profetisa que él se iba a manifestar ese día ahí. Y oramos como unos 10 minutos orando, papá. Y de repente, ¡pum!, volvió a la vida y cayó así, digo, ¿qué pasó? Y ya empezó a respirar. Y dijo, tráiganme agua. Cuando ya le habíamos dado agua y no la pudo tomar, tomó agua. Tengo hambre. Le sirvieron como 5 o 6 pescados y los comió. Todos se los comió. ¿Y qué pasó con el cáncer? Quedó libre completamente del cáncer. Sanó de tener un cáncer terminal que ese día se murió. Porque así le había dicho el doctor que se iba a morir. Ese día se murió. Pero resucitó también ese día. Y él cuenta que fue por un túnel
hacia una caída, dice, libre, y sentía que nomás iba cayendo, y de repente un ser se apareció y dijo, todavía no es tu tiempo, y lo regresó. Entonces, lo increíble de esto, pastor, ¿por qué te llevo a esto? A lo que te quiero decir, de lo que te dije a los discípulos, cuando Jesús le dice que se glorifiquen o que se gocen porque su nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque esta persona aún no ha aceptado a Cristo. A pesar del milagro de volver de la muerte a la vida y como consecuencia dejarle el cáncer en cero. Sanarlo completamente. Es algo, eso extraordinario. Es algo que no se puede entender por cómo reacciona también en la vida de las personas el arrepentimiento, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que en el cielo hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y se cree que es el milagro más grande que se celebra en el cielo, igualmente en la tierra, cuando un pecador se arrepiente. No cuando un muerto resucita, no cuando alguien es sanado del cáncer, no cuando un paralítico se levanta ni un ciego ve, sino que el milagro más grande es el arrepentimiento de las personas que aceptan a Jesús en su vida, en sus corazones. Pues familia, se nos ha ido el tiempo un poco, queremos bendecir sus vidas. Este tiempo ha sido de mucha bendición para mí en lo personal, pastor, y le damos las gracias por haber asistido, y de seguro también será de mucha bendición para todos aquellos que nos alcancen a ver. Queremos decirle que el Dios que servimos es un Dios de poder. Es un Dios que sana, es un Dios que salva, es un Dios que no se esconde para hacer milagros, y esto Dios se lo ha delegado a la iglesia. Y estas señales, dice San Marcos, capítulo 16, verso 17, seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lengua, si bebiere cosa mortífera no le hará daño, y pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Es algo que Dios le ha delegado a la iglesia, así que si tú eres parte de la iglesia, tienes una autoridad para echar fuera demonios y tienes una autoridad para orar por los enfermos y sean sanados. Así que bendecimos tu vida en este momento. Le damos las gracias al pastor por haber estado en este tiempo, en este capítulo más, y creemos que Dios seguirá haciendo cosas grandes. Amén, amén. Claro que sí, pastor. Muchas gracias a ustedes también por haberme invitado. Siempre para mí será de gran gozo platicar de las maravillas del Señor. Amén, amén.